está aludido, porque siempre la palabra es para todos. Amén. Anoche a las 3, hoy a las 3 de la madrugada, desperté a mi esposa. Yo traté de ser silencioso como un gato, pero soy tan torpe que termino tirando todo abajo, así de... Ella me conoce, ¿no? Pero yo todo adelante, y ella se despertó y dice, ¿qué pasa acá que hay ruido? Era yo. Pero me desperté con una frase, creo que fue del Señor, y me puse a escribirla antes que se me vaya. Y es así, dice, el pecado cuando queda expuesto se debilita, pero se potencia en la clandestinidad. Lo voy a repetir. El pecado cuando queda expuesto se debilita, pero se potencia en la clandestinidad. Yo lo voy a explicar. Cuando uno dice sus pecados, porque ¿qué es pecado? Aquellas fallas que tenemos como seres humanos. Si uno dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no es mi caso, pero soy mitómano. Si el mitómano son aquellos que se llevan al bolsillo cosas ajenas, ¿vieron? Que tienen como cierta... Esto es bueno. Soy mitómano. Si yo lo digo públicamente, el resto va a estar mirando a ver mis acciones. Entonces el pecado queda debilitado porque está expuesto. Pero si yo hago esto a ocultas, se potencia porque nadie lo sabe. Y entonces yo tengo más libertad para moverme. ¿Me van siguiendo? Por eso siempre pongo el ejemplo de Judas. El pecado de Judas, igual que el de Pedro, porque los dos traicionaron a Jesús, uno lo negó y otro lo traicionó, pero el de Judas, la diferencia es que él lo hizo en la clandestinidad, lo hizo en secreto. Entonces se potenció y se ejecutó y terminó como terminó, ahorcado. El pecado de Pedro lo expuso cuando se arrepintió, lloró amargamente, y entonces Jesús después lo perdonó. De tal punto que cuando Jesús resucita, le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Apacienta mi cordero, ¿me amas? Pastorea mi rebaño. Si 3 veces le preguntó, 3 veces Pedro lo había negado, ¿no? Es como que Jesús sobre ese pecado pone un manto de misericordia. Por eso siempre el pecado tiene que ser confesado, no ante un ministro. Nosotros creemos que el pecado, según la Biblia, tiene que ser confesado ante Dios sobre todo. Amén. Pero si es un pecado que ofende a un tercero, es bueno decirlo. Me van siguiendo, ¿no? Amén. Como ustedes saben, a mí me gusta un poquito buscar en el diccionario. Dice el diccionario, pecado es un pensamiento. Se puede pecar con pensamiento, palabra o acción. Por ejemplo, si uno sabe algo que tiene que hacer, no lo hace, eso es pensar, pero si no lo lleva a cabo, está pecando. Por ahí no es visible porque nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Acción o palabra, uno puede pecar con la palabra. ¿Se acuerdan cuando predicamos sobre el pecado de la lengua? Es decir, cuando uno habla mal, pero no malas palabras, me refiero que habla mal en cuanto a sentido que hiera a la persona, eso produce un daño hacia el otro. Por eso dice Santiago, con ella, la lengua, con ella bendecimos a Dios y con ella también maldecimos a los hombres, ¿no? Otra opción del diccionario dice, es una persona que ha pecado y todavía no ha recibido el perdón de Dios. Fíjense cómo en el diccionario secular, que es un diccionario que no es bíblico, el pecado está relacionado con la vida espiritual. Y me van siguiendo, ¿no? El Salmo 51, ahora vamos a la Biblia, vamos a ver el Salmo 51, que es el Salmo del pecado, pero es el Salmo de la misericordia y es el Salmo de la reconciliación con Dios. Este Salmo, que dicen que fue escrito por David, lo escribió después de que había pecado con Betsabé. ¿Se recuerdan la historia de David? Él cometió adulterio con la mujer de Urías, pero aparte de cometer adulterio, fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Es decir, que fue un asesino David también, aparte de adulterio. Dice así. Vamos al primer versículo. Vamos a ir desmenuzándolo versículo por versículo.
Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo vuelvo a repetir. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Buscando en el diccionario, misericordia es inclinación a sentir compasión por aquellos que sufren. ¿Qué capítulo? Salmo 51. Está la Biblia, Salmo 51. Dice, misericordia, cualidad de Dios, que es un ser perfecto, un perdón inmensurable a nosotros que somos imperfectos. La misericordia siempre parte por la parte divina y es infinita. Este es un diccionario secular, escrito por gente que no tiene nada que ver con la fe, pero fíjense en cómo el mundo comprende que la misericordia es un don de Dios. Dice, lávame, versículo 2, más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Todo objeto que está acá, ustedes también, si nosotros somos seres vivientes, pero todo lo que está acá, tarde o temprano es contaminado y ensuciado por algo. Si yo dejo, por ejemplo, este cuadernito acá, por días se va a llenar de polvo. Porque en la atmósfera hay un polvo, ¿vieron cuando se pasa el dedo? A veces, bueno, pasamos el dedo y encontramos tierra para cultivar una maceta. Pero a veces hay polvillo, ¿vieron? ¿No? O cuando limpiamos la casa y no echamos nada de agua, se levanta una polvareda. Bueno, el ambiente contamina. Objeto inanimado como un púlpito que no tiene vida, o objeto animado como nosotros que somos seres vivientes, cualquier, tiene vida. La descomposición de cualquier ser viviente, tanto hombre como animal, es igual. O sea, un perro usted no le va a poner Rexona, pero transpira también el perro. No sé, que levante la patita y se ponga aerosol. Pero transpira. Es decir, nosotros nos ensuciamos de afuera para adentro, pero también de adentro para afuera. Yo cuando era chico escuché que a la gente cuando se muere se los come los gusanos. Yo pensé que los gusanos estaban en la tierra. Y después me dijeron, los gusanos están dentro de uno. Y el cuerpo cuando se descompone empieza a comerse en sí mismo. Ayer estábamos hablando con Mari y alguien más en el patio, no me acuerdo quién era. Apostaba, ¿no? Del lechón, estaba hablando, el lechón tiene gusanitos. ¿Saben que el lechón tiene unos gusanitos microscópicos? Por eso de ahí viene la enfermedad de la meningitis. Cuidado con el lechón, es rico, pero puede traer enfermedades. Es decir, todo ser viviente, el queso también, el queso, sobre todo el queso gruyère, ese verde, ¿vieron? Tiene gusanos, ¿no? Mi abuelo que era italiano le encantaba poner la cucharita y se lo comía con gusanito, pero era cosa tan. Todo se descompone, todo se ensucia, todo necesita ser lavado. La imagen que usa David, guiado por el Espíritu Santo, es que necesitamos ser lavados por Dios permanentemente. Ayer estaba en la verdulería, en Irigoyen, y pasó un niñera. Y se ve que ya era cliente del verdulero, le dio un par de frutas que tenía él como caridad, ¿no? Y yo vi a este hombre, más o menos una edad de 40 años, por lo que promediaba, que tenía ropa, creo que de meses, que no se la sacaba encima. No solamente por el olor que dejaba en el ambiente, sino que me llamó la atención porque ayer hizo más de 25 grados y sin embargo tenía una especie de saco de invierno. Digo, ¿cómo hace para bancarse ropa sucia, todo mugriento, el pelo pegoteado, y encima un saco que no está acorde al clima? Entonces ahí entre la gente empezaron a comentar y me vino a mí un pensamiento y le dije a alguien, para mí que tiene la mente cauterizada, y hoy busqué en la Biblia qué significa tener la mente cauterizada. La persona cauterizada es una persona que es inmune al sufrimiento.
¿Vieron como la vaca, lo que usted vio en la película o alguno tuvo oportunidad de estar en el campo, que se le pone un fierro sí. caliente, ¿no? Se le cauteriza, Sí. ¿no? Se puede cauterizar la herida también con fuego. Pero la mente cauterizada, según la Biblia, tiene una opción negativa. En 1 Timoteo 4:2 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán contra la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, mentirosos, y tendrán la mente cauterizada, es decir, insensible al pecado. Como esta niñera que es insensible al no bañarse y a la contaminación, mucha gente en estos tiempos le va ni fu ni fa al pecado. Es más, para algunos una palabra antigua. Si vos pones en Facebook o en una red social, a no ser que sea una red social cristiana, pero vos pones la gente está en pecado, se te van a matar de risa. ¿Con quién se come eso? Eso es antiguo, te van a decir. Pero la palabra pecado es estar fuera de la comunión de Dios. Es cerrar al blanco, es no hacer lo que Dios quiere. Y mucha gente hoy está con la mente cauterizada, es decir, la mente cerrada a nuevas posibilidades. ¿Qué la cauteriza? Bueno, como el linchera, tiene un ropaje, pero no sucio, de mugre, sino sucio, de tinieblas, que no le permite discernir entre el bien y el mal. Por eso dice el profeta que en los últimos tiempos muchos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Me van siguiendo, ¿no? Amén. Una mente caracterizada es una mente turbia que finalmente termina siendo esclava de sus propios vicios. Por eso, cuidado, porque así como el polvillo va tapando los objetos, el pecado termina cauterizando, y en lo que al principio, cuando estamos sensibles ante Dios, sabemos enseguida que eso no se hace. Pero cuando nos dejamos llevar y arrastrar, llega un momento que vos permitís cualquier cosa, con uno mismo. Como David, porque David también era un ser humano. Él era un temeroso de Dios, era un salmista que Dios lo había llamado con un don precioso a tocar un instrumento. Dice la palabra que él calmaba la mente turbia de Saúl, porque Saúl estaba medio enloquecido y David tocaba, ¿no? David era un guerrero valiente que el suegro Saúl, para darle a su hija como novia, antes se pagaba las dotes, que era una especie de pago. Entonces dice, traeme tantos miles de prepucios de circunciso, del enemigo. ¿Saben que fue a la guerra y mató a un montón y le cortó el prepucio y se lo trajo en una bolsita al suelo? Miren qué regalo, ¿no? Era un hombre que no tenía miedo, de joven, ustedes saben la historia de David y Goliat, no tenía miedo al ser humano porque temía a Dios. Era una persona excelente, hoy diríamos, perfecta. Sin embargo, siempre en sin embargo, tenía su debilidad, las polleras. Vio una muy linda, se enamoró, dijo, esta es para mí, papita para el loro, yo como soy rey hago lo que quiero, y se llevó ahí que el menor no lo voy a decir. Y después dice, ¿cómo me lo saco encima al marido? Y lo voy a mandar a la guerra. Y entonces le voy a decir a mis soldados que lo dejen ahí solito, cosa que a una flecha lo toque, ¿no? Es decir, como para lavar la conciencia. David es tocado por el Espíritu Santo a través de un profeta llamado Natán, y David se da cuenta, le cae la ficha, se da cuenta que había hecho mal. Ahora, él confiesa el pecado. Y lo primero que empieza a escribir en el Salmo es, reconoce que él se tiene que lavar, se tiene que limpiar. Pablo dice en Romanos, esto si lo quiere buscar, o si no, no lo escúchelo, 2, 14, 16, Romanos 2, 14, 16, Pablo habla de dos tipos de gente: los gentiles, que son los que no conocen a Dios, y los creyentes, que somos nosotros. ¿Hay algún gentil acá? No que son gentiles, ¿eh? Gentil se refiere a la persona que no es creyente. Romanos 2, 14, 16 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tienen ley, son ley para sí mismos. Voy a seguir, no lo cierre. Esto quiere decir que la persona que no conoce a Dios tiene una ley natural que se llama conciencia. Por ejemplo, si una tribu apartada, voy a ponerle un ejemplo extremo de África,
que nunca tuvo la posibilidad de conocer al Evangelio y lo que es la ley de Dios, ellos tienen códigos de convivencia conforme a la cultura y a la forma de formación, que ellos mismos tienen sus propias leyes. Entonces Dios no los va a juzgar porque no conocen a Dios, sino conforme a su conciencia. ¿Se entiende? Pero aquellos, nosotros que sabemos, más nos va a pedir Dios cuenta. Jesús dijo, el que más sabe, más se le va a pedir. Versículo 15 de Romanos 2, 14 y 16. Y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. La conciencia te juzga, no juzga. No juzga la conciencia. A veces no nos deja dormir. Porque uno sabe cuando está obrando mal, ¿eh? No hace falta ser psicólogo. Uno sabe cuando está haciendo pipí fuera del tarro. Versículo 16. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Quién tiene un secreto? Yo tengo unos cuantos. Algunos son buenos, otros son... No mires a él. Mírese para adentro. Mírese para adentro. Todos tenemos secretitos, cosas ahí ocultas. Son mías, no las voy a revelar. A ver si se enteran. Bueno, ahora vamos a ver qué son los secretos. ¿Seguimos con el Salmo? Salmo 51, versículo 3. Dice David, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Acá hay dos enfermeras, vos ya sos enfermero, vos estás ahí. Bueno, futuro enfermero, falta poquito. 3 profesionales que trabajan con médicos. Cuando más tiene claro el diagnóstico el médico, más fácil es que opere sobre el paciente. Dice David, yo reconozco mis rebeliones. Cuando reconocemos mejor nuestro pecado, más fácil Dios opera para liberarnos. Uno de los pecados, yo diría, uno de los pecados graves que frena la bendición para nuestra vida son dos, la soberbia y el orgullo. La persona que dice, yo no necesito de Dios. Yo necesito del pastor, no necesito del hermano, no necesito de la Biblia. Me la banco solo. ¿Conoce alguno de ustedes eso? Sí. Es decir, aquella persona que dice, yo, ¿para qué? Soy bueno. No robo, no mato. Sí, pero hay muchas cosas. Entonces, el diagnóstico es importante. David conocía que él tenía claro que el pecado estaba en él. Reconozco mis rebeliones. Todos somos rebeldes, todos somos orgullosos, todos pecamos. Por eso dice Pablo en Romanos, todos, como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Acá no salva a nadie, ¿eh? No hay pecado bonito, hay pecado más o menos. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David, ¿contra quién había pecado? Había pecado contra Betsabé y contra Urías su marido, pero en realidad había pecado contra Dios. La Biblia no hace un divorcio, no disocia entre lo que le hacemos a Dios y le hacemos al hermano. Mateo 25 dice Jesús, dice en el juicio final, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba de paso, me alojaste. Todo lo que vos le haces al otro, me lo haces a mí. Como negativo, todo aquello que no le haces al otro, me lo haces a mí. Si vos tenés oportunidad, por ejemplo, dice Isaías, no te escondas de tu hermano. ¿No? Si vos tenés oportunidad de ayudar a alguien, no te borres. Aunque sea una palabra, si no tenés dinero para ayudarlo o alimento, no sé, una palabra. Pero el lavado de manos, es decir, la unción de Pilato no tiene que caer sobre nosotros. ¿No? Me van siguiendo. Entonces, David reconoce que lo que le hizo a esta muchacha y a su marido se lo hizo a Dios. Cada vez que vos ofendés a alguien, estás ofendiendo a Dios. Cada vez que nosotros ofendemos a alguien con pensamiento, con la palabra o con los hechos, ofendemos a Dios. Versículo sigue, porque sea reconocido tus justos en tu palabra y tenido
por puro tu juicio. Versículo 5. En maldad, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No me vienen las chicas, bueno, pero está la representante, está la tía, con los bebés, la futura y la que ya lo tiene. A veces hay un refrán popular que dice, los chicos son puros, los chicos son puros. Y un paisano decía, dejá que crezcan. Los chicos no son puros. Los chicos tienen pecado como un adulto. Lo que pasa es que no se desarrolló. Porque desde el momento de la concepción, todo ser humano tiene pecado. Lo que la Iglesia ha llamado el pecado de origen, el pecado original, es el pecado que está en nosotros. Una semilla, la lila, a vos te gusta la planta, una semilla, ¿no?, en sí misma, es un árbol en potencia. Para que un día sea una planta, y si es un árbol frutal de buenos frutos, necesita de una buena tierra, de ser cultivada, de ser... Pero también hay factores externos que el agricultor no puede evitar. Un agricultor puede poner abono en la tierra, puede regarla todos los días, pero no puede evitar que caiga, por ejemplo, piedra. Por ahí puede hacer un invernadero y protegerla, pero si te agarra un descuido, te hace bolsa la planta. Entonces hay factores que un chico uno lo puede cuidar del ambiente como padre y madre, pero no lo puede evitar de la contaminación de otras relaciones. Lo sé por experiencia, a veces los amigos tienen más influencias y determinan más la autoridad sobre un chico que un padre o una madre. Por eso hay una canción de Serrat que dice, cuidado con las malas compañías, ¿no? Y no lo inventó Serrat, está en la Biblia, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Entonces, un chico, un bebé, por más chiquito y lindo que sea, no es ni puro ni inocente, tiene pecado. Es muy lindo, pero deja que crezca. Esto no es una mala noticia, es una buena noticia. Por eso nosotros creemos en el bautismo de adultos. No por llevarle la contra a la Iglesia Católica, sino porque el bautismo de adultos tiene que ver con la conciencia que uno tiene ante el público y ante Dios sobre todo, de ser bautizado. Un bebé no tiene conciencia. No puede arrepentirse. Porque no sabe lo que es el pecado. ¿Cuándo sabe el nene que algo está mal o bien? Cuando ya enfrenta el peligro. Empieza a caminar, tiene 2 o 3 años y de pronto sabe que la estufa está caliente, ¿no? Y nosotros le decíamos a nuestros hijos, tuto es caliente, ¿no? Y el nene hacía así porque ya sabe que quema. Pero si no metió el dedo y no se quemó, no sabe que eso quema. Mientras tanto, no discierne entre una cosa y la otra. Ponerlo a jugar a un nene acá con, supongamos que estos cables que están acá sean cables de 220 watts, pelados encima. Ponerlo a jugar y va a ir a tocar. ¿Sabes? No los vas a buscar en el Hospital San Isidro. Los pocos pelos que tiene van a quedar así si queda vivo. Porque no tiene conciencia. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad y en lo íntimo del secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, hay una verdad que es innegociable. Ignacio Larrañaga le llama los fugitivos. ¿Saben quiénes son los fugitivos? Ahora me va a decir, hay una película del fugitivo. Sí, yo también. Pero el fugitivo es la persona que huye. ¿De qué huye? De sí misma. Que se llena de actividades todo el día porque no quiere estar sola consigo misma. Tiene pavura, tiene miedo de estar 10 minutos a solas. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está sola empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar, muchas veces se ve en un espejo. Los fugitivos, dice Larrañaga, son personas que están enajenados permanentemente de la vida. Cuando el ser humano, dice este siervo de Dios, entra en oración a solas con Dios, se encuentra consigo mismo, porque la verdadera oración del cristiano es una oración que te interpela, te incomoda y te inquieta. No es una oración evasiva. No es decir al Señor, yo me junto en su presencia y hablo y nunca dejo escuchar a Dios. Eso no es oración, eso es monólogo. La oración es cuando yo digo, Padre, aquí estoy. Que tu Espíritu Santo me muestre
qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y entrar en un silencio y esperar que Dios te hable. ¿Se acuerdan la imagen que a mí me gusta poner porque me pasó a mí del río de Tigres? ¿Quién fue el Tigre alguna vez? Eran unos hermanos. Unos cuantos. Bueno, a mí un día me prestaron una casa para hacer retiro en Tigre, pero no cerca de la parte comercial, sino de esas islas, ¿viste? Que no pasa ni el tiempo, porque realmente no pasa nada. Pasaba una lancha vendiendo mercadería 2 veces al día. Y yo estaba ahí en la puerta mirando en el agua donde yo estaba haciendo retiro con el mate, el termo y la Biblia, y me encantaba ver un árbol que estaba enfrente, el árbol proyectado en el agua, parecía el Cristo Redentor ese de Brasil, con los brazos abiertos. Y me encantaba esa imagen. Pero cuando pasaba la lancha, rompía la imagen y yo tenía que esperar un tiempo para que se vuelva a unir, porque se disgregaba, se dispersaba. Esa es la vida. Pasan muchas lanchas por tu cabeza, te dispersa. Y llega un momento que vos tenés que ser quieto y tenés que esperar para empezar a unificar todas las ideas y empezar a tener comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque si no, estamos siempre sin saber para dónde vamos. Persona madura es aquella que acepta estar sola consigo mismo, con Dios, y esperar los tiempos de Dios para obrar. A veces es mejor callar, dice la palabra, calle ahora mi pueblo, que yo hablaré, que hablar. En una sociedad como la nuestra, necesitamos hablar con Dios. Amén. Amén. De vuelta la imagen de la limpieza, versículos 7 y 8. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué hace? ¿Quién usa hisopo? Acá la pastora es experta en eso. Yo no sirvo con hisopo, porque me meto el coso y se me tapó en el oído. Después no sordo, porque no sé escarbar. Entonces mi señora me dice, ¿qué te hiciste? ¿Qué? Le digo, me pongo el coso ese, el cotonete, y en vez de sacarme la cera, me la meto para adentro. Entonces opté por no usarlo. ¿Pero qué hace el hisopo? Escarba. ¿Qué te hace Dios? Te escarba. Te escarba. Te escarba hasta sacar la mugre que tienes dentro. Porque sabe que el mugre que está dentro y no sale produce infección. Si la sabrá una enfermera. Todo lo que está adentro, pero no el oído, la mugre del alma, que no limpia a Dios, tarde o temprano enferma el alma. Por eso la escarbar, ser limpiado, nos dice el versículo 8, hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. El pecado te enferma los huesos. A veces estamos enfermos y decimos, ay, me duele el corazón y me duele... Bueno, comer mal es pecado, por ejemplo. Pecado. Comete un lechón. Ay, ¿por qué el Señor me castiga? No. ¿Por qué te comiste un lechón? A mí me encanta el chocolate y una que yo sé me vigila porque cada 2 por 3, pero yo sé que no me puedo exceder porque tengo problemas con el hígado. ¿Pero qué tiene un pedacito de chocolate? ¿Me hace mal? ¿Qué va a hacer? Ayer me encontré con un amigo de la escuela que hemos trabajado juntos, Pablo, aún no lo conocen, y estamos intercambiando nuestras enfermedades, lo que a él le pasa y lo que a mí me pasa. Y en un momento dice, pastor, estamos en la edad de empezarnos a privarnos, cambiar el paladar y acostumbrarnos a cosas que antes nos gustaba y ahora no. Por ejemplo, ¿te gusta la pizza y te hace mal? Bueno, anda comiendo otra cosa. Es así. Pero eso pasa en la salud, pasa en todos los órganos. Si a mí me hace mal prender la computadora y ver cosas que me hacen mal, no las prendo. O la televisión. Si me hace mal escuchar chismes, no lo escuches. Si te tienta eso, porque esto es exponer el pecado. Esto es exponer. Cuando la persona dice, bueno, a mí esto me hace mal, orá por mí. A mí me ayudó muchas veces, cuando me convertí, yo estaba solo, viviendo solo en Capital, y tenía un hermano, en esa época lo único que había de comunicación era el teléfono, no había WhatsApp, no había Messenger, no había nada. Y lo cansaba este hermano, llamaba a los hermanos y le digo, orá por mí, porque estoy solo.
Orá por mí, encima enfrente hay un conventillo y hay unas cuantas que trabajan ahí adentro. Orá por mí, le decía. Sí. Un día se vino yo estaba viviendo en Congreso, se vino de Matadero, vivía en Matadero, vino a orar por mí en la noche. Porque yo sabía que entonces necesitamos exponer nuestras debilidades. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La imagen que tiene la Biblia de Dios es el rostro. Dios no tiene rostro. Pero en la Biblia va a encontrar muchas veces esa imagen, como que Dios tiene rostro. Y a veces el rostro, que no es más que la presencia de Dios, estamos pidiendo a Dios que su presencia no se quite de nosotros. ¿Saben por qué hay gente que está vacío existencial en su vida? Porque ha cambiado la diversión por la plenitud. Divertirse no está mal. No está mal ir al cine, a mí me gustan las películas. No está mal planificar unas buenas vacaciones, no está mal. No está mal salir con amigos, no está mal muchas cosas que son buenas. Pero eso no me va a dar la plenitud del alma más que mi relación con Dios. Todo lo que es externo me va a calmar en el momento, pero va a ser cosas del momento. ¿Vieron como esas personas que van a una fiesta y después vienen con una resaca y el otro día les duele la cabeza y no saben por dónde? Bueno, la pasó muy bien a la noche, pero al otro día no saben ni cómo se llama. La persona que disfruta la presencia de Dios tiene plenitud. La plenitud no tiene que ver con la diversión. La palabra diversión en latín es divertio. Divertio es vertido en mil direcciones. El ejemplo que siempre pongo es un vaso de agua. Yo tiro un vaso de agua acá en el piso y se dispersa, se divertia. Si yo no pongo el agua en un recipiente, se contiene, se converte. La conversión es lo contrario a la diversión, es volver a la unidad con Dios. Yo tengo unidad con Dios, tengo unidad con mis hermanos, tengo plenitud de gozo y aún mis tejidos se empiezan a restaurar, mis células se empiezan a regenerar porque el pecado está sanado por la misericordia de Dios. Por eso hay gente que está enferma de los celos, enferma de envidia, enferma de compararse con otros, enferma por muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo conozco muchos, viven depresivos porque lo demás le va bien. En el fondo no saben que ellos no quieren estar bien. Porque Dios nos dio a todos las mismas posibilidades. No me vengan a decir que Dios tiene privilegio de persona. Es uno que se puede cavar la sepultura y morirse en la angustia. Dice el versículo 10, crea, oh Dios, un corazón limpio, renuévame un espíritu recto de mí, no me eches delante de ti, ni quite de mí tu santo espíritu. Mire lo que le pidió Dios a David, no quite de mí tu trono, yo soy rey, no quiero que me pase como Saúl, no dijo eso. No le importaba en ese momento ser deshonrado como rey, no le importaba en ese momento perder la popularidad, porque lo iban a enjuiciar, lo iban a señalar, el asesino, el adúltero. Lo que más le pidió David a Dios es no quite de mí tu Santo Espíritu. Cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas, ¿sabe lo que pasa? Somos los seres más desgraciados de la tierra. Yo cuando era chico miraba a los muertos vivos, esas películas de terror. Y iban los muertos así, ¿no? Los zombies le dicen ahora. Tengo mi nieto y dice, abuelo, ¿viste los zombies? Digo, sí, conozco unos cuantos. Conozco unos cuantos. Incluso algunos dicen gloria a Dios y todo, pero están muertos. Vuelve a mí el gozo de tu salvación, versículos 12 y 13. El espíritu noble me sustente. Fíjense en el versículo 13 que es la llave de la felicidad. ¡Chachán! Mírenlo. Versículo 13.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Miren cómo cambia el pensamiento el cristiano que conoció la misericordia de Dios. Cuando uno ya es liberado del pecado, es reconciliado con Dios, tiene autoridad moral para aconsejar a otros. Pero no para señalar al otro y decir, ¡ay, te vas a ir al infierno! Sino para decir, yo capaz, hermano, no lo hagas. Te lo digo de onda. No lo hagas. Yo sé lo que es esto. Si David tenía autoridad para decir a otro, mirá, no, porque no se sabe, la Biblia no habla más que David volvió a adulterar. Es decir, parece que se curó el muchacho. Y tenía autoridad para decirle a otro, en esto te va a ir mal, porque yo la pasé. Por eso la iglesia es una cadena de personas enfermas, curándonos todos juntos, con la misericordia de Dios, con el médico del médico que es Jesucristo. Entonces mi enfermedad, mi debilidad, te ayuda a vos para levantarte. O no nos pasa, a veces vemos acá testimonios que dicen, uy, si este le pasó porque a mí me puede pasar también. Si a esta persona la bendijo, ¿por qué no me puede bendecir a mí? Lo que decía la hermana Lidia. Para uno le puede ser una pavada, pero conseguir mercadería por la divina providencia, hoy en día, con la crisis que hay en el país, es una bendición de Dios. Amén. ¿Cuánta gente vive del maná hoy, cuando no sabe ni siquiera si va a llegar a 20, no a fin de mes? Porque eso es la fidelidad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dar gracias, aun cuando caemos, no porque caemos, dice Pablo, porque has pecado, quiere decir que la gracia de Dios va a sobreabundar, no, pero porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Porque en medio de nuestra miseria Dios sigue obrando en nuestras vidas, nos sigue reconciliando. Y yo quisiera hacer un llamado en esta noche, un llamado de sanidad interior, que tiene que ver con una radiografía. ¿Vieron como el médico que mira la radiografía en la placa? ¿Cómo está nuestra radiografía con Dios? ¿Cuáles son nuestros pecados? No para que me lo digan a mí, ni lo digan públicamente. Pero en algo estamos errando. O te va todo bien. O estás bien. No, nunca vamos a estar bien acá en la tierra. Un día vino una hermana, está acá, no busquen quién será, porque no es de acá, no es de acá. Pero un día me dijo, yo estoy buscando una iglesia que tenga esto. Le digo, bueno, yo voy a hablar para que usted se muera. ¿Cómo me dice esto? Digo, sí, porque acá no hay esa iglesia. En el cielo sí hay, seguramente. Nunca más me dijo nada. Me parece que la curé. Claro, porque buscaba mi iglesia perfecta. Entonces no me quedó otra que ser un poco irónico. Digo, voy a hablar para que se le lleve el Señor. A ver si conoce allá arriba una iglesia. Porque acá no hay. Somos una comunidad de enfermos y necesitamos de Dios. Si alguien piensa que... Porque vieron que hay gente que dice, no son cristianos. Tiene que ser bueno, dar el ejemplo. No entendieron nada. Estamos acá porque necesitamos del médico. No somos buenos. Somos pecadores. Y necesitamos de la misericordia de Dios. Sí, vamos a orar. Padre, te pedimos que esta palabra que compartimos en esta noche, esta lectura del Salmo 51, donde David escribió con lágrimas y con sangre aquella transgresión tan tremenda que hizo en su vida. Amén. De manchar el corazón de una muchacha y de matar a su esposo. Pero tú lo perdonaste. No pudo evitar las consecuencias del pecado. Su propia familia se debilitó, se enfrentó en sí misma. Hasta su hijo Absalón, el que tanto amaba, se volvió su enemigo. Porque el profeta le dijo que una espada iba a entrar en su familia. Pero tú le perdonaste su vida, Señor. Tú le perdonaste porque en el fondo él te amaba y sabía, Señor, que por más que sea rey, no estaba exento de caer, Señor.
Padre, ninguno de nosotros que estamos aquí estamos exentos de caer. Permanentemente estamos expuestos a la tentación. Por eso nos enseñaste en esa oración preciosa del Padre Nuestro, líbranos de toda tentación y del mal. Líbranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que sin tu intervención, sin tu gracia, somos infelices. Sí, Señor. Somos trapo de inmundicia. Somos como ese linchera, Señor, que anda con un ropaje sucio, pero no externamente, sino que nuestro corazón está manchado, Oh, Señor. lleno de polvo de la contaminación del pecado. Límpianos. Sé el hisopo en esta noche, Amén. para que escarbe nuestra conciencia y nos cambie de lamento en baile, Señor. Amén. Perdónanos por las veces que nuestro orgullo y nuestra soberbia fueron delante de ti. Las veces que dijimos, yo no necesito consejo de nadie. Oh, Qué Señor. mal, Señor, que nos estábamos en ese momento. Porque todos necesitamos ser aconsejados por aquellos que tú les has dado un poco más de sabiduría. Pero algunos niños nos pueden hablar, Señor. A mí personalmente me han hablado niños que ni siquiera sabían mi estado, Señor, pero tú lo usaste para corregirme. Porque nadie, Señor, es perfecto, ni es pleno, ni es sabio lo suficiente para creerse dueño de la verdad, Señor. Amén. Límpianos en esta noche, purifícanos. Y si hay un corazón que todavía no se arrepintió ni ha pedido perdón, Oh, es Señor. momento de hacerlo. Es un momento para que tu vida sea analizada Sí, ante el Señor. Sí, Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué las cosas no van como vos querés? ¿En qué estás fallando? El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos convence del pecado, nos está iluminando en este momento. Amén. Señor, no podemos solos. No podemos solos cambiar. Muchos han dicho, yo voy a cambiar a partir de mañana. Mentira. Nadie puede cambiar por sí mismo. Oh, Señor. Sin tu ayuda, sin tu intervención, sin el poder de la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, en este momento es hora de reconciliarnos con Dios, de pedirle perdón y decirle, Señor, quiero tener una vida diferente, plena. Una vida, Señor, que me dé cuenta cuál es mi pecado, cuál es mi debilidad, cuál es mi error. Lo quiero exponer para que sea débil, para que no tenga fortaleza sobre mí. No quiero ser nada oculto, Señor, como Judas. No quiero tramar nada por detrás, por debajo. Quiero ser fiel a mi cónyuge, a mi amigo, a mi hermano, al que convivo. No engañar, no hacer las cosas por detrás. Oh, Señor. Señor, todos los que estamos acá nos relacionamos con alguien. Sea esposo, esposa, hermano, amigo. Ayúdanos a ser sinceros entre nosotros. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.